Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes día 18 de julio, con el futuro del mini S&P 500 y con el del Nasdaq. Este es en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros y empezamos una nueva semana, gracias al apoyo de Darwinex al canal y a la escuela. Bien, titular de hoy, atacando los máximos de julio. Ahora lo veremos en los gráficos, estamos ya cerquita y el Nasdaq encima de los máximos de mensuales y vamos a ver un poco pues dónde se encuentran esos máximos y los posibles escenarios que tenemos para la jornada de hoy. Como siempre antes, recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vamos directos a los gráficos, puesto que hoy en el calendario económico no tenemos ninguna noticia relevante, así que empezamos por allí. Y empezamos por el Nasdaq. Vamos allá, para un poco situarnos y ver un poco dónde se encuentra el Nasdaq y por tanto la influencia que puede tener también en el S&P 500. Como es lunes, echemos un vistazo al gráfico semanal. Aquí tenemos el marco temporal semanal del Nasdaq, todo el impulso alcista desde los mínimos de 2020. Vemos que estamos pues ahí entre el 50 y el 61,8% de retroceso. Un poco los mínimos anuales se han quedado ahí. Muy cerquita también de la media de 200 en este marco temporal, aquí lo vemos, ahí en la zona de los 11.000 psicológicos. Y estamos ahora mismo, pues fijaros que las últimas 4 semanas el precio se ha quedado un poco enrangado, ahí lo vemos, ¿no? Un poco después de la ruptura de esos últimos mínimos, hizo ahí un poco el pullback, continuación bajista, pero ni siquiera llegó a los mínimos anuales, otra vez para arriba, encontrando resistencia en esa zona, otra vez para abajo y dejando pues una vela semanal, la semana anterior, que realmente estaba muy lejos de del cierre semanal, pero que finalmente pues pudo ahí cerrar bastante alejados de esos mínimos, pero sin llegar a superar, nos hemos encontrado otra vez con ese tope de esta zona de resistencia, que ahora la veremos mejor en marcos menores, con lo cual ahí vemos un poco esa lateralización a corto plazo que está dejando el precio pues desde mitad a finales del mes de junio y lo que llevamos de julio, dejando unos máximos mensuales en esta zona muy importantes. Para ver un poco también el contexto y los niveles que tenemos más relevantes por encima y por debajo, pues bien, por debajo está claro, el primer soporte fuerte lo encontraríamos aquí en los mínimos del mes y el siguiente soporte fuerte en los mínimos anuales, ahí en los 11.000. Si se perdieran los mínimos anuales, pues iríamos probablemente llegar al Nasdaq a la zona de los 10.500, donde tiene también otra confluencia doble de soportes. Soporte técnico, ahí vemos un poquito esa zona de acumulación que se formó aquí a tercer trimestre de 2020, que coincide con el 61,8% de retroceso, toda la subida de los mínimos de 2020, con lo cual ahí sería el siguiente objetivo. Por arriba, como resistencia principal, la encontraríamos aquí, en la zona de los 12.800 aproximadamente. Ahí vemos que el precio dejó unos mínimos muy potentes a principios de este año 2022, que cuando se rompieron el precio realizó el clásico pullback, dejando ahí esta resistencia. Sería una resistencia pues muy relevante. Y luego otra menor en la zona de los psicológicos 12.500, que la veremos mejor en los marcos menores. Bien, una vez situados en este marco temporal, vámonos a gráfico diario, donde vemos, ahí se ve claramente, mejor que en el gráfico semanal, cómo esta resistencia pues está otra vez siendo testeada. Estamos hablando de los máximos del mes de julio, estamos ahí también se encuentra la media de 50 en este marco temporal y también una zona que dejó el precio a finales de junio de resistencia aquí después de que rompiera el precio, ¿no? Después de esta estructura de giro rota por la parte de soporte, ¿no? Por la parte de la banda inferior. Ahí dejó como una corrección un poco profunda, dejando esta resistencia que cuando en el mes de julio volvió a encontrarse con ella, pues encontró resistencia, giro y otra vez atacando la zona. Por tanto, por eso un poco comentaba en el titular de hoy, ¿no? Ataque a estos máximos mensuales del mes de julio. Bien, vámonos al gráfico de 1 hora. Perdón, de 4 horas, que primero nos toca analizar este. Aquí en este marco temporal vemos cómo el precio dejó
a principios de julio esta estructura de giro en esta segunda llegada que comentaba, a esos máximos que se formaron aquí en junio, y aquí nos dejó el precio los máximos mensuales. Dejó esta estructura de doble techo con este mínimo común que, una vez roto, fue testeado, se convirtió en resistencia en la jornada del día 12. Volvió el precio cuando se publicó el dato de inflación, un poco la volatilidad, testeó un poco la zona y ¡boom!, volvió a encontrar resistencia en esa zona. Y el precio, pues estamos viendo un poco como la jornada del viernes y ya en la de hoy ya está llegando otra vez a esos 12.200, donde tiene los máximos de julio. Ya estamos muy cerquita tocando, ya estamos dentro del área que yo he marcado aquí con esta zona rectangular. Por tanto, la primera resistencia pues está clara, máximos del mes de julio. La siguiente la encontramos aquí, 12.500, como he comentado antes, que forma parte un poco de esta zona de mínimos, de esa estructura de distribución dejada a principios del mes de junio, y la siguiente en esta zona de los 12.800, 13.000. Más cerca del precio tenemos como primer soporte esta zona de aquí, cerquita de los 12.000. El siguiente soporte lo encontraríamos un poco ahí cerquita de esta media de 200 en este marco temporal de 4 horas, que ahora veremos también en el gráfico de una hora qué niveles corresponde, y estas zonas de aquí. Vamos a verlo todo esto mejor en el gráfico de una hora, pero destaco como primer soporte fundamental, el más cerca en el precio, la zona cerca de los 12.000 aproximadamente, donde se encuentra un poco una resistencia que aquí, técnica, venía de estos soportes, luego resistencia, y además coincide con la apertura en los mínimos de esta semana. Por tanto, esta zona es importante, este soporte es importante. Vámonos al gráfico de una hora para verlo más en detalle. Aquí vemos cómo desde un poco los mínimos, este último impulso alcista que arrancó en la jornada del día 15, ahí tenemos que se rompió una primera resistencia, toda esta banda superior de este lateral que se había formado aquí durante la sesión del viernes, hasta que en la sesión americana se rompió por la parte superior. Por tanto, en la zona de los 11.850 tenemos un pequeño soporte. Luego la zona aquí, por eso he marcado la media de 200 en este marco temporal de una hora, ahí esta zona de aquí de los 11.900, que además coincide con el 61,8% de retroceso de este tramo alcista. Y el principal soporte, aquí, esta es la zona, que además aquí de este impulso estamos cerca del 38,2% de retroceso, y de alguna manera coincide también con este número psicológico redondo, ¿no? La zona de los 12.000, ahí tenemos un poco el principal y primer soporte ahora mismo en el precio. Si nos tuviéramos que plantear escenarios, podríamos pensar un poco principalmente en dos. Uno, que desde donde nos encontramos ahora, que es a un par de horas antes de la apertura americana, se produzca la ruptura de los máximos del mes. Estamos ya en ellos, aquí los tenemos, y directamente el precio rompa esta zona de resistencia y vayamos pues a buscar resistencias superiores. El siguiente escenario, pues para abajo, pero para abajo con esa coherencia técnica, ¿no? Buscando un poco el retroceso, el throwback a la zona de los mínimos de la apertura semanal, ahí en los 12.000 aproximadamente, donde le confluye ese 38,2% de retroceso y esas resistencias anteriores. Así que tenemos dos escenarios, veremos un poco a ver cuál gana peso. Bueno, el tercero sería que se quedara un poco ahí enrangado en una zona lateral, pero la sesión americana, por la volatilidad, ¿no?, de esa sesión, pues probablemente veamos uno de los dos primeros que he comentado, así que ya veremos. Vámonos al S&P 500, quedémonos con lo que acabo de comentar, que el Nasdaq está ya cerca, encima de los máximos mensuales, para entender lo que está ocurriendo en el S&P 500. En gráfico semanal vemos pues también un poco ese repaso, este marco mayor, todo el impulso alcista desde los mínimos de 2020. Vemos un poco que los mínimos anuales se han quedado ahí en la zona de los 3.600, un poco por encima, ahí en el retroceso del 38,2, más o menos, un poquito por debajo, y tiene como soporte más importante, si se perdieran los mínimos anuales, en los ya comentados psicológicos 3.500, que coincide con el 50% de retroceso. Aquí lo vemos con la media de 200 en este marco temporal,
y sería la siguiente zona a buscar. Primera resistencia y también muy cerca del precio actualmente, pues esos máximos de julio, y aquí lo vemos muy claramente, es una zona muy técnica. Todos estos mínimos que se dejaron aquí, que fueron rotos, se produjo el pullback y esta zona se ha quedado ahí fijada como resistencia, cerquita de estos 3.900. Y ahí vemos un poco como resistencia más importante por encima de esta zona, la zona de los 4.200, otra zona muy técnica. Estos mínimos que también rotos se convirtieron en resistencia en este pullback. Veremos niveles menores en marcos temporales inferiores. Destacar un poquito aquí también la vela de la semana anterior. Igual que el Nasdaq, pues tenemos una vela semanal que finalmente cerró bastante alejados de los mínimos de la semana, aunque un poco por debajo de la apertura de la semana pasada. Vámonos al gráfico diario para ver más detalles. Estamos también aquí, lo vemos atacando esa directriz bajista que se había formado desde los máximos del mes de marzo. Ahí vemos diferentes toques, una directriz bajista muy ratificada y que estamos peleando en ella. Realmente coincide mucho. Tampoco seamos muy exigentes, ¿no?, con esta ruptura que estamos viendo intradiaria de hoy, porque el precio puede llegar aquí y dejarnos al final, es un posible escenario, una vela con mucha sombra bajista que finalmente no confirme la ruptura de la directriz. Yo veo como una confluencia de resistencia directriz y este nivel de aquí, estos máximos mensuales, esta zona de los 3.950, media de 50 en gráfico diario. Un poquito tenemos ahí toda la confluencia de resistencias en este punto. Bien, vámonos al gráfico de 4 horas y aquí vemos como estamos ya muy cerquita también de estos máximos de julio, ¿vale? Y lo vemos, así como el Nasdaq claramente ha entrado dentro del área, le queda un poco, pero es que nada, estamos ahí, y si el Nasdaq desde ahí inicia la corrección o se nos gira, pues probablemente arrastre también al S&P 500. Tenemos como primer soporte más cerca del precio ahora, 2 horas antes de la apertura, esta zona de aquí, zona de los 3.880, donde confluyen bastantes zonas ahora de soporte. Veníamos de aquí, este mínimo común de esta estructura de giro dejada a principios de julio, se convirtió en resistencia y lo vemos en la jornada del día 11, volvió a actuar como tal en la jornada del 12, al igual en la jornada del 13. Ahí vemos cómo en la sesión de hoy el precio pues ahí ha encontrado una primera resistencia, ha habido una pequeña, y lo vemos con esta velita, dejándonos un poco también ahí en esta zona, que ahora lo veremos mejor, más en concreto en el marco menor de 1 hora, con la apertura de los mínimos de la semana. Y también le confluye ahí la media de 200 en este marco temporal de 4 horas. Por tanto, importantes confluencias de soporte que podría ser un poco el punto de, en caso de que se iniciara una corrección, un retroceso, pues ahí el precio encontrar soporte en esta zona. Vámonos al gráfico de 1 hora para ver ya niveles menores y enfocar la sesión. Aquí vemos máximos del día en los 3.910 hasta este momento. La zona de los máximos de julio está un pelín por encima, nada, 10 puntos, 3.920, estamos ya muy cerca de la primera llegada de esa estructura de giro que se formó aquí a finales del día 7, por tanto se puede decir que estamos en plena resistencia ya de los máximos del mes. Un posible escenario pues sería, como decía antes, una corrección a esta zona de los 3.880. Podríamos también trazar aquí estos retrocesos de este último tramo alcista y estaría el 23,6 y el 38 lo tendríamos cerquita de los mínimos semanales. Ahí he marcado este nivel. Ahí cerca de los 3.865 aproximadamente tenemos los mínimos de esta semana y podría ser también un punto de apoyo. Luego la siguiente zona de soporte la he marcado aquí en los 3.850, 50% de retroceso, muy cerca ya de la media de 200 en 1 hora. Por tanto, estos niveles a tener en cuenta. Este es un nivel muy técnico, viene de esta zona. Ahí se ha formado también en la apertura, ¿no?, de la sesión de hoy una resistencia, por tanto, punto de soporte interesante. Mínimos semanales, siempre son muy relevantes. Y luego, pues esta otra zona
donde tenemos pues también un punto de acumulación del final de la sesión del viernes y 50% de retroceso y media de 200 en este marco temporal. Así que soportes a vigilar en caso de que el precio pues iniciara una corrección desde donde se encuentra. Bien, pues nada más, dejamos aquí una preparación un poco más amplia al ser lunes y también trabajar los marcos mayores. Y nada más, a ver qué nos deja la sesión de hoy, que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana.